En la W, el reporte, coronel. Bueno, finalmente, Daniel, ayúdeme, porque aquí entre Juan Pablo y Lucas me armaron un sindicato de que las fechas, que no, que sí, que no sé qué, que los... Yo estoy viendo aquí unos cheques y estoy viendo unas fechas distintas a las que nos han dicho. Por favor, adelante con su reporte, coronel, de hoy y el señor Daniel García. Buenos días, Julio. El primer pago que está documentado es del año 2009, cuando ya Daniel García Arizabaleta había sido destituido del Invías y de Coldeportes retroactivamente por falsificar documentos que acreditaban una experiencia que realmente no tenía. Por esa razón fue destituido en un fallo definitivo en 2009, aunque se habían presentado fallos que no habían quedado en firme antes. Pero el primer cheque es de junio de 2009. Daniel García Arizabaleta, el testigo clave contra Oscar Iván Zuluaga, visitó 44 veces la Casa de Nariño durante el gobierno de Álvaro Uribe, y mientras se adelantaba la licitación de la Ruta del Sol 2 que ganó Odebrecht asociado con el Grupo Aval. El expresidente Uribe, en una entrevista con el señor Hassan Nazar en 2017, aseguró que García Arizabaleta había trabajado con Odebrecht de 2010 a 2013, sugiriendo que no fue durante su gobierno. En poder de la Fiscalía hay pruebas de 3 pagos a Daniel García Arizabaleta en el año 2009 y otros 3 pagos en 2010. Algunos de esos cheques, endosados y pagados, pueden verse a partir de este momento en la página de la W. Los cheques fueron girados a través de la empresa Consultores Unidos y, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, eran pagos de Odebrecht por las gestiones que hacía Daniel García Arizabaleta para ellos. En el libro de ingreso a la Casa de Nariño constan visitas de Daniel García Arizabaleta. Algunas dicen qué dependencia visitaba y otras no tienen anotación, como si pudiera ir a cualquier parte. Entre las salida sin indicar qué dependencia o qué funcionario va a visitar. Oficialmente, la licitación de la Ruta del Sol se abrió el 27 de marzo de 2009. El 21 de abril se expidió la primera adenda a los pliegos y varios proponentes, entre ellos Odebrecht, hicieron observaciones destinadas a modificar las condiciones. Es precisamente en esos días, 27 de marzo de 2009, que empieza una tanda de visitas de Daniel García Arizabaleta a la sede presidencial. Tengan en cuenta, ya estaba destituido desde enero. El martes 5 de mayo de 2009 llegó a las 4:18 de la tarde y salió casi 2 horas después, a las 6:04. 2 días después, el 7 de mayo, regresó a la Casa de Nariño. La entrada está registrada a las 11:23 de la mañana y la salida hora y media después, a las 12:58. El 5 de junio, el Instituto Nacional de Concesiones, INCO, respondió las observaciones a los pliegos y a los riesgos del negocio formulados por Odebrecht, sus socios en la licitación, o sea, el Grupo Aval, y otros proponentes. En la página de la W ustedes pueden ver las respuestas y la coincidencia con las visitas de García Arizabaleta. Eso sucedió un viernes. El martes de la semana siguiente, 9 de junio de 2009, García Arizabaleta llegó a Palacio a las 5:16 de la tarde y estuvo hasta las 7:14 de la noche. Al otro día, el miércoles, regresó a la Casa de Nariño a las 11:51 de la mañana y se quedó hasta las 2:19 de la tarde. En la semana posterior repitió su visita. El martes 16 llegó a las 3:38 de la tarde y allí se quedó hasta las 4:42. Un mes exacto después fue publicada la tercera adenda al pliego que permitía modificar los porcentajes de participación y cambiaba la exigencia de licencias y gastos en los alrededores de la vía. En agosto del año 2009, García Arizabaleta fue 5 veces a Palacio. El 26 de agosto fue incluso 2 veces, por la mañana y por la tarde.
Las repetidas presencias de García Zabaleta coinciden con una nueva ronda de preguntas de los licitantes y con el anuncio de una audiencia con el entonces ministro de Transporte Andrés Uriel Gallego, que tuvo lugar el 28 de agosto, 2 días después de la doble visita. Lo pueden ver en la página de la W. En septiembre y octubre, García Zabaleta visitó 4 veces la oficina del secretario jurídico de la presidencia, Edmundo del Castillo. 3 de esas visitas duraron más de 2 horas. Una de esas visitas sucedió un día antes, la víspera de la llegada de Marcelo Odebrecht a la Casa de Nariño. La foto oficial de la visita del empresario brasilero muestra que en la reunión con él y su gente, porque también fueron varios funcionarios de Odebrecht, estuvieron el presidente Álvaro Uribe, el viceministro de Transporte Gabriel García Morales, hoy condenado por los sobornos de Odebrecht, el director del INCO Álvaro José Soto y el entonces consejero presidencial Miguel Peñalosa. Las visitas de cierro comillas, llegó muy temprano a Palacio, a las 6:50 de la mañana, y estuvo casi hasta las 9. El entonces presidente acababa de llegar de Brasil, de un encuentro con empresarios, donde resaltó la participación de Odebrecht en la licitación de la Ruta del Sol. Ahí en la página de la W ustedes pueden ver las fotos. El contrato entregando la licitación de la Ruta del Sol al grupo Odebrecht lo firmó el gobierno Uribe el 14 de enero. Después de la adjudicación, García Zabaleta visitó 7 veces al entonces consejero para las regiones Miguel Peñalosa. Bueno, y aquí hay un elemento bastante llamativo. El constructor, ahora condenado, Miguel Nule, grabó una conversación con el viceministro Gabriel García Morales, condenado por los sobornos de Odebrecht. Esa conversación se las voy a leer, después las vamos a oír, pero se las voy a leer porque no está el sonido de la mejor calidad y además los dos contertulios hablan con fuerte acento costeño. La conversación empieza diciendo: ¿y el presidente tiene algún interés en esta vaina? Esa es la pregunta de Miguel Nule. Responde el viceministro Gabriel García: el presidente a mí nunca me ha dejado decirle nada, pero todo el mundo sabe que él está mandando mensajes. Pero por eso, lo interrumpe Nule, para que quede todo, Gabri. ¿Y quién está buscando al presidente? Oigan esta respuesta. Daniel García, responde el viceministro. Perdónenme la expresión, estoy siendo textual. Y el malparido es él. Se refiere a Daniel García, porque le tiene un guardado a Miguel Peñalosa. Ustedes pueden oír la conversación ya. Sin embargo, el señor expresidente Álvaro Uribe quiere decir que las gestiones de su pupilo Daniel García Zabaleta para favorecer a Odebrecht solo ocurrieron durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Bueno, hay un bonus track. Una fuente cercana al alto comisionado de paz me comentó esta madrugada que Luciano Marín, alias Iván Márquez, tuvo contacto hace 3 días con un facilitador de paz y que parecía estar en buen estado de salud físico y mental. Iván Márquez tuvo varios encuentros con el alto comisionado Danilo Rueda y de acuerdo con esa misma fuente estaba recuperado, lúcido y caminaba perfectamente. Incluso una de sus propuestas llamó la atención por novedosa. Los que lo vieron dicen que sus heridas no parecían mortales, pero desde luego una lesión cerebral puede avanzar sin que se note. Sus más posibles sucesores, en caso de que se confirme su muerte, como jefes de las